¿De dónde vienen las grandes ideas? A cualquiera se le ocurre una. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Todo lo que creemos sobre la industria de la creación, ahora en Creo Talks. ¿Estás comprando vaina de Temu todavía? ¿Todavía? O sea, ¿tú entiendes que eso va a parar? Pues yo no sé. En algún momento comenzó así ya oficialmente. Perdón, ya yo soy del tipo de persona que probó el transporte local. No lo recomiendo. Estamos grabando ya. A mí, no sé por qué yo me puse a buscar algo ahí en Instagram y mi algoritmo conectó con las grandes construcciones en China. Ok. Entonces ya todo lo que me salen son el aeropuerto más alto del mundo, que el aeropuerto más grande del mundo, la fábrica de BYD, de los carros BYD, que es del tamaño de San Francisco, en China. Oh. O sea, todas son esa vaina vieja. ¿Y Todos. ¿Y cómo tú te sientes con eso? Lo último que me salió fue cómo en China para hacer las autovías no cortan los árboles, sino que los transplantan. Ah, yo he visto que le hacen como ¡guau! Con una cosa. No, eso es para cosas pequeñas. Te hablo de árboles grandes que lo quitan completo y se lo llevan con unas vainas gigantes. ¿Y para dónde se lo llevan? A un lugar donde pueda vivir tranquilo y Donde feliz. guarden El los arbolito, árboles. claro. Los chinos están más para adelante. ¿Cuántas sea, horas más para adelante que están de ¿Tú nosotros? dirías que eso es un gran trasplante? ¿Tú quieres volver a los trasplantes? No, por si acaso. No, esa gente está del carajo. Los chinos viven en el futuro. Sí. A mí me caen bien los chinos. ¿Sabes cómo la gente que dice que yo no compro cosas chinas? Ah, yo sí. Bueno, que los chinos vivían desbaratándose. Todo lo que uno compraba que era chino era sinónimo Pero de ya eso pasó. barato. Ya eso es antes, ya eso no es así. O sea, es una lotería, eso sí. Pero no es que todo es malo. Lo que son los chinos son buenos ingenieros, pero son muy malos creativos. Piénsalo. Puedo entenderlo. Piénsalo. Esos tipos hacen los carros eléctricos más funcionales, los carros con o sea, acaban de lanzar una batería que se carga en 5 minutos. O sea, Tesla se fue para el carajo, ¿no? Unos cargadores que cargan. Pero, por otro lado, los carros chinos son copias de carros famosos ingleses, de carros Pero famosos está americanos. excelente. No. Claro que sí. No, o sea, Óyeme, busque su inspiración en su pasado ellos y pueden. invéntese una vaina. No, porque la inspiración de ellos es la eficiencia. ¿Cómo lo hacemos más rápido, más barato, mejor? Pero no lo mismo, porque entonces parece que una no es lo vaina mismo. china, barata. Automáticamente ellos dicen, no, vamos a hacerlo mejor, más barato, más eficiente. No. Todo el tema de movilidad eléctrica en China. Diablo, deberíamos invitar a Luis Gigante a hablar de eso aquí. ¿Quién es Luis Gigante? Luis Gigante es un querido cliente y amigo de nosotros en Ninja, que es el dueño de Giga Auto, uno de los socios de Giga Auto. ¿Qué es lo que es Giga Auto? Giga Auto es una vaina de vehículo eléctrico. Una vaina de vehículo eléctrico. O sea, Aquí, un dominicano. distribuidor de vehículo eléctrico. ok, Aquí ya. en República Dominicana. Está ahí en Nuevo Centro. Ya, claro que sí. Y su socio, la antigua, saben muchísimo de eso. Deberíamos decirle que vengan a hablar de eso. Sí, yo he visto los autos afuera y las bicicletas, los motorcitos también lo tienen en exhibición afuera. Tráelo, vamos a traerlo. Ay, qué chulo. Y Gigante es como el apellido de Sofía Gigante. de Sofía Gigante. Ya la viste la en serie. El Pingüino. Hace rato, ¿qué te pasa? Es muy buena. Gigante. Es muy buena. Ey, cuando ella dice eso, se cambia el apellido. Uy. A la familia le le cambió Pero yo estaba mal. Ese es mi villano favorito. Sofía Gigante. Vamos a arrancar ya entonces. Pues, bienvenidos a todos los... ¿Qué es eso? Sonido de 1 kilo. ¿De un qué? Así se decía antes, 1 kilo. Se decía en los estudios así. 1 kilo. Que nunca he estado en un estudio. La primera vez que fui a un estudio fue cuando fuimos a Rumba FM. Mentira tuya. Yo nunca he estado de radio. Un estudio es un estudio, vieja. No, porque no es lo mismo, exacto, una cabina de radio y un estudio, o sea, ahí donde Peter es lo mismo que ya Rumba FM. Lo mismo. No, Una gente controlando y una mesa con una gente hablando. yo ya. nunca había ido a la radio. Y debo decir que gracias a Maribel Contreras por invitarnos, muy bonita experiencia, quiero volver. Bueno, en el año 2000 yo tenía un programa de radio con Ahmed, Haddad y Joan Díaz. Se llamaba La Invasión. Por Estudios Rock. Ok. Vamos arriba. Pues bienvenidos, creadores y creyentes, a este lunes activo, movido.
¿Tú tienes energía? ¿Tú te sientes energizado? Yo me siento muy energizada. ¿Qué tiene eso? El café, claro. Como dice, tú sabes que Hannibal Michael dice que yo estoy tomando café con ketamina. ¿Con ketamina? Pero realmente estoy tomando café con creatina. Para el pelo y la piel. No, eso es queratina. Ah, ya. No, que háblame claro. La creatina es un suplemento para ser fuerte. Ah, eso es anabólico, esa vaina. No. Sí. Eso es un anabólico. Eso es un anabólico. O sea que yo voy a ser muy fuerte. Y te va a desinflar después. No, eso no es verdad. Y se te va a poner pequeño el amigo. Gracias a Dios no tengo uno. Bueno. Entonces, Pero, bueno, tenemos que contarles a los creadores y creyentes que espero que se hayan suscrito en Patreon, porque ya hay unas cosas secretas, misteriosas y muy interesantes que nosotros dejamos ahí de pago. ¿Tú te acuerdas de eso? no. De cómo hacer mejores brainstorming. Sí, es cierto. Y eso está ahí. No, pero no es cómo hacer mejores brainstorming. ¿Y qué? Es una guía de cómo nosotros armamos un acelerador de pensamiento a través de unas sesiones de brainstorm. Cómo lo organizamos eso. Que le podría funcionar a otras personas, pero no lo damos como una verdad absoluta, ¿no? Nada, nunca. Eso fue lo que nosotros hicimos o hacemos y nos funciona muy bien. Y Tómelo o déjelo. todo el método está ahí en Patreon de cómo hacerlo con un checklist organizado para que usted pueda empezar a hacerlo allá en su casa, en su trabajo, con sus amigos. Sí, pero mira, deja el cuento. Vamos al episodio de hoy. ¿Te ¿De parece? qué es el episodio de hoy? ¿Tú le diste la bienvenida? ¿Le dio la bienvenida? A los creadores que ya le he dicho 2 veces ya. Porque tú hablas tanta vaina que Perdón, no sabes ya. es que estoy hoy energizada. Perdón. Tú no tienes Miren, energía. yo sinceramente, yo no me presté para trabajar con Michael Miguel, con el Pachá, o hacemos una Wow. revisión seria de producción, Wow. o esto se va a acabar pronto. Michael Miguel, mi ídolo. Sí, son ídolos de mucha gente, pero no para estar aquí con uno a las 9 de la mañana. ¿Entiendes? Vamos con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con las historias. Ajá. Y se llama ¿Cómo aprendí a contar historias? Ok. Pero ¿cómo tú aprendiste a contar historias? No, como los dos aprendimos a contar historias. Ah. Porque tú eres una contadora de historia de primera, De chismes más bien. de lo que sea. Paola, te amo. Mira, y para eso, para hablar de las historias, ¿no? Y de contar historias, creo que lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es una historia. ¿Qué es una historia, Franz? ¿Para ti qué es una historia? ¿O tú quieres que arranque yo? Mira, yo, como sabía de que iba a ser este episodio, Ajá. tú sabes que yo hago algo que es que hacer mi tarea. O sea, que se lo pide a ChatGPT, no me digas Parcialmente, eso. No, claro. vieja, no. Y además, estuve pensando primero para mí qué es una historia. Y yo recuerdo que en algún momento del pensum de publicidad existió eso, en el que te dicen que una historia es como un trayecto entre el punto no sé qué y el punto no sé qué, y todo lo que pasa en el medio debe estar como con un conflicto. Medio de física, ¿no? Sí, una vaina que tenía unas rayas y unas bolas. sí. Exacto, esa definición. Pero realmente cuando tú lo ves así, tú dices que, claro, técnicamente pudiera ser definido así, pero yo dije, déjame buscar cómo los demás definen esto, porque yo no escribo historias, o sea, no es lo primero que hago. No es tu core. No mi core. Las cuento muy bien, hago buenos chismes, Ajá. contrario a Chain. Sí. Pero dice, Margaret Atwood Sí. dice lo siguiente: una historia es un lugar donde las cosas suceden. Las palabras se convierten en acciones y las acciones tienen consecuencias. Me pareció bien eso. Pero mi definición favorita que encontré en la internet fue esta de Kurt Vonnegut, que dice: toda historia debe tener al menos una persona que quiera algo, aunque solo sea un vaso de agua. ¿Tú has leído a Kurt Vonnegut? No, pero te he visto que tú lo has leído. Ajá. Porque además siento que es como Me lo esa recomendó persona. Jaime Guerra en España, en Madrid. ¿Y qué tal? Excelente, sí. Pero ¿cómo es? No, léalo Ok, ¿por dónde empiezo? por el primero que le salga. En- Usted googlee y el primero que le salga. No, yo arranque llego, por ahí. tú sabes que yo ahora estoy yendo a cuesta, después de que tuvimos el pánico de que yo te pregunté, dije, ven acá, ¿es verdad que cerraron cuesta? Y no cerraron ningún cuesta, bien. O sea, yo estoy como las doñas que se creen la vaina que mandan en las cadenas. Sí.
Yo voy, así que el primero que encuentro lo voy a comprar. Sí, bueno, yo puedo chequear en mi Kindle Ay, Dios lo mío, que tengo y te ya digo. está cambiando de opinión, ¿verdad? Yo voy a, ya voy a hacer lo que me dijiste. No, ve y el que tú encuentres, cómpralo. Pero sí, me gustó eso Tiene mucha porque, consistencia en su porque obra. siento que es el tipo de historia como con el que con la que yo me identifico, como que cuando yo puedo ver claramente qué es lo que quiere el personaje o cómo lo que el personaje quiere cambia. Pero para ti, ¿qué es una historia? Sí, mira, cuando tú buscas la definición de una historia por parte de autores famosos, cada quien le imprime su Su style, glamour, ¿no? Su estilo de claro. escritura, su estilo de redacción. Y el de Margaret es un poco poético incluso, tú lo oyes, pero a mí me gusta contar la cosa de una manera más simple, sencilla y directa. Una historia es la narración, para mí, ¿no? Para mí, es la narración de un hecho o de un acontecimiento simple. Esa narración puede haber sucedido en el pasado, puede suceder en el futuro, puede suceder de manera inventada o puede ser fiel y real a los hechos acontecidos en la realidad, ¿no? Y de ahí se desprenden todos los tipos de historia, que si la historia, la ficción, lo documental o lo periodístico, la fantasía, o sea, hay un montón de variaciones dentro de esa historia no real, ¿no? De la ficción. Pero en sí, una historia es la narración de un hecho. Punto. No hay que, yo no lo complicaría más de ahí. Cuando uno se mete en cómo esa historia puede ser mejor o cuáles son esos elementos que tiene una historia que hacen que conecte con la gente, pues entonces ahí uno puede meter los matices que sean necesarios para ampliar el concepto de la historia. Pero para mí es eso, la narración de un hecho concreto. Ok. Yo acabo de caer en cuenta, yo no te he hablado de algo que me parece lindísimo, pero te lo voy a decir después, acuérdamelo. Oh, O sea, después en el episodio, acuérdamelo. yo no tengo secretos con la audiencia. No, yo tampoco. Ok, Po- bueno. y podemos hablar de cosas que no son secretas también. Cuidado, cuidado. Mira, sí, dale a la siguiente tarjeta. A la siguiente tarjeta. Ok, ya sabemos lo que es una historia, según nosotros, ¿verdad? Ujú. Pero, dice esta tarjeta, ¿de dónde salen las historias? Bueno, las historias salen, como yo te explicaba, dependiendo de cuál sea la historia. Si es una historia basada en un hecho real, salen de la realidad, salen de lo vivido, ¿no? Cuando es ficción, a pesar de que la ficción, tú podrías decir, bueno, las historias de ficción salen de la cabeza de una persona, del narrador. No, pero eso tiene... La verdad es Es de realidad. que eso que tú tienes en la cabeza, que generó esa historia supuestamente original o nueva o distinta o diferente, tiene matices porque de realidad, porque se compone de cosas que tú has vivido, que tú has leído, que tú has escuchado. Es imposible uno crear algo que no tenga que no tenga vasos comunicantes con la realidad o con lo vivido, Claro, ¿no? sobre todo con lo vivido, porque tú sabes que cada quien, y además entiendo yo que escribir es como el mayor acto de autoconocimiento, porque uno arranca a escribir sin saber quién uno es, y con suerte, cuando tú escribes lo que sea, un diario, un correo, lo que sea, tú terminas sabiendo más cosas sobre ti. Claro, si lo estás escribiendo tú y no te lo estás escribiendo en ChatGPT como la gente. Mm, Tú terminas conociendo cosas de ti que de repente tú no sabías y quedan ahí escritas. sí, pero lo que pasa es que eso es cierto, pero yo no creo que sea algo propio de la escritura. Yo creo que cuando uno hace un ejercicio pleno y a conciencia y a profundidad de algo, de una actividad, uno se va conociendo a sí mismo. Sí, Por claro. ejemplo, si tú eres jugador de tenis, por decir algo, ¿no? Y tú te entrenas y entrenas y entrenas y vas a torneos y practicas y haces esto y haces aquello y da entrevistas sobre tenis y tu vida gira alrededor del tenis y te lesionas y te recuperas de una lesión y haces tu comeback. Toda esa dinámica que tú tienes con esa disciplina con la que tú tienes pasión y que tú te metes a profundidad, te enseña a ti sobre ti mismo, Claro. ¿no? Es lo mismo que un abogado, es lo mismo que una repostera, es lo mismo que un escritor. Si uno vive con pasión algo y uno se mete a profundidad en el desarrollo de esa dinámica con esa actividad, uno se conoce a sí mismo. Sí, pero tú sabes que yo creo que algo que
que tiene que ver con el autoconocimiento, y por eso creo que lo vinculo a la escritura, es el hecho de que uno está acostumbrado a consumir historias, ¿no? Sí. Y hay una historia importantísima que es la que uno tiene por dentro, que tú te cuentas sobre ti mismo, sobre quién tú eres, sobre cómo tú actúas y no sé qué. Que, como te digo, yo siento que es una narrativa interna que está ahí. Tú sabes, hay gente que sí oye voces en su cabeza, de que su propia voz en su cabeza, hay gente que no. Yo no oigo. Hay gente que no oye su propia voz en su cabeza. ¿A ti te pasa eso? No. Como cuando tú dices de que, wow, ¿por qué no puse el café más temprano? Tú te oyes a ti mismo. Sí, claro. Pero tú te oyes a ti mismo o tú no te... Porque hay dos tipos de gente. Los que se escuchan a sí mismos, hablándose a sí mismos en su cabeza, y la gente que no. Eso es una vaina... Tendría que prestarme más atención. Bueno, esa historia, esa autonarrativa que uno se echa, se cuenta uno mismo, cuando tú lo ves, por ejemplo, escrito, que yo creo que el ejercicio del journaling, hay mucha gente, y eso como que está de moda, que lo hace, y tú ves cosas. A veces yo veo cosas que yo escribí hace un año, y digo, wow, yo sí he cambiado, o sea, mi forma de pensar y tal. Que no es un cuento, no es una historia, tal vez un artículo, yo escribo en el Substack a veces. Es un pensar. Claro, un pensamiento. Un pensamiento. Pero el tema de esas historias que uno se cuenta a uno mismo, me parece tan lindo porque yo creo que esa es una de las historias más importantes que pueden existir. A veces uno se cuenta cosas de sí mismo que tú dices que, viejo, claro que no, tú no eres así, porque tú sientes que tú eres así. Conversaciones con el espejo. Conversaciones con el espejo. Uy. Mira, la siguiente tarjeta nos dice que cómo controlar las emociones del lector. Oh. Eso fue Mariela que se ¿Y eso puso se de puede profunda hacer? a tratar de meternos para lo hondo. Yo creo que sí. Y te explico por qué. No es algo que necesariamente uno quiera hacer a conciencia en el aspecto literario, ¿no? Pero como venimos de la comunicación publicitaria, constantemente uno lo que quiere es controlar, definir y guiar las emociones de los clientes, de los consumidores, de las personas que consumen la comunicación. Como el brief, que tú quieres que tú quieres que sientan, que tú quieres que hagan, que tú quieres que... Sí, pero fíjate que cuando llega ese brief, con ese cliché de la cajita... Yo nunca sé qué hacer con ese brief. Claro, pero es verdad que es algo medio cliché a nivel de estrategia. Pero algo que sí yo trato de poner en práctica constantemente es definir cuál es la emoción que yo quiero que sienta el espectador de la comunicación que estamos armando, ¿no? Al momento de tener contacto con la misma. Porque muchas veces los redactores creativos nos sentamos a escribir una historia que cumple con todos los objetivos de mercadológico, de mostrar el producto, de enseñar el target o las personas que lo consumen o la franja horaria en la que se consume ese producto, lo que sea, ¿no? Pero no se sientan a pensar, no nos sentamos a pensar y a definir qué debe sentir la persona cuando vea esa pieza, por ejemplo, audiovisual. ¿Cómo debe de sentirse? Entonces lo que sucede es que hay una desconexión entre entendí la historia, capté el mensaje y no definí cómo se siente esa gente. Claro. Que yo creo que es uno de los ejercicios más importantes cuando tú estás escribiendo en serio. O sea, no escribiendo por escribir, sino tratando de llevar una pieza hacia alguien. Pensar que yo quiero que esa gente le pase cuando entre en contacto con esta pieza. Sí, y las historias igual. Uno va pasando por una cantidad de emociones a lo largo de la escritura, porque son emociones que uno predeterminó que deben de sentir los personajes, que puede ser que lo sentiste tú en la vida real, si es un hecho narrado que viviste, o puede ser simplemente que los estás definiendo para configurar la personalidad de ese personaje. Sí. Y esas emociones deben de transferírsele al que está leyendo. Claro que, por ejemplo, yo evito... O sea, Eso es empatía. Tú tienes que generar empatía entre el lector y los personajes de tu obra. Claro, que creo que a eso que voy a preguntarte, porque yo he visto que tú haces, cuando tú mandas fotos de estoy escribiendo. Yo no mando Yo he nunca visto- fotos de que estoy escribiendo. No, Déjese de como en tu cosas. oficina, de que no, mira lo que estoy haciendo. Ah, sí, el esquema. Ajá, Sí. ¿qué es eso? Bueno, lo que pasa es que yo soy medio ingeniero, como me dijo Miguel Yarul una vez.
Entonces, yo hago toda un levantamiento de la premisa antes de comenzar a escribir una historia. Y luego de que tengo esa premisa, hago una especie de escaleta de cómo va a ¿Qué es vivir. una escaleta? La escaleta es la descripción de los acontecimientos que van a pasar en la historia a lo largo de una película. Ok. No con todos los diálogos, no con los diálogos, sino con los hechos. Mira, aquí el personaje se va a enfrentar no sé qué, aquí va a superarlo, aquí no sé cuánto. Ok. Entonces, eso es una escaleta. Yo hago una estructura de la historia que voy a contar y Ok. la hago física, en papel, grande, si es en el caso de una novela, como en el O sea, último tú dices caso. yo hago como que eso no es lo que la gente normalmente cuando escribe algo grande hace. No necesariamente, o Hay gente que sea, arranca a escribir. bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, hasta los cuentos, yo hago una serie de dibujos y de estructuras y no es siempre igual la misma forma, porque hay algunos cuentos que son character driven, que son basados en el personaje, y hay otros que son situational driven, que son basados en la situación, donde el personaje no es tan importante como como la situación, ¿no? Ok. O el contexto. Entonces, yo voy de acorde a la historia que se me ocurrió y de la investigación que yo tengo que hacer, yo hago mi estructura y es distinta cada vez. ¡Ay! ¡Ay! Míralo ahí, llegaron. Llegaron los que están brechando y no ven nada y no hacen nada. Ellos hacen así, riácata, ven el episodio y ni nos siguen, ni nos dan like, ni comentan, ni lo comparten. Entonces, a ustedes que están en esa conducta muy cuestionable, yo les invito a que nos sigan se suscriban al YouTube, comenten en el YouTube y activen las notificaciones. Vayan a Spotify y también en Spotify nos sigan y comenten. Ustedes saben que se puede comentar en Spotify. Yo los veo también los comentarios. Y también síganos en las redes. Hay unas redes sociales de Creo. Se llaman creo.talks en Instagram y en TikTok. Ustedes van, le dan a seguir. No les tengo que explicar cómo se hace eso. Y ya, y se enteran de todo. Dejen de estar brechando. Eso es feo. Muchísima gente, entiendo entonces, que tiene como un trabajo previo que hacer antes de sentarse a escribir. Bueno, ¿Qué es eso? Eso es lo que yo hago, pero no todo el mundo trabaja igual. Hay gente que tiene una idea de lo que quiere hacer y entonces se sienta y empieza, como que dicen, la musa a hacer su magia. Bueno. Pero yo no trabajo así. No. Tú sabes que yo estoy leyendo un libro ahora que se llama The Book of Moods y es un análisis de un research sobre por qué las mujeres son afectadas por los moods que pasan en el cerebro y todo eso. Los mood swings. Los moods, ajá, porque tú estás en un mood. Es súper interesante ese libro, pero en una parte del libro es de la chica de Words of Women, o sea que gran parte de la redacción del libro de lo que va es de echar mano de frases y fragmentos de cosas escritas por mujeres. Entonces hay un fragmento aperísimo que ella habla de Nora Ephron, en el que Nora Ephron hace como todo un punto sobre everything is copy. O sea, que Todo está hecho. que todo lo que te pasa Ah, ya, es un copy it's para a algo. copy, ajá. Sí, claro que sí. Everything's copy. Eso es algo que le decía a su mamá, yo no sabía, que los padres de Nora Ephron, que es la tipa de When Harry Met Sally, Ajá. ella eran escritores. Entonces ellos le decían que todo, everything's copy, o sea, cuando algo le pasaba, que parece que su vida fue bastante turbulenta y trágica, le decían everything's copy, o sea, coge eso y conviértelo en una historia. Yo estoy de acuerdo con Eso me eso. pareció perísimo porque muchas veces, y yo me imagino que la gente se ve, me pasa con las cosas que escribo, que suelen ser como autorreflexiones o textos cortos de tipo opinión, digamos, que yo a veces digo, pero ¿de qué escribo? O sea, ¿de qué voy a escribir? Y me imagino que el que aspira a escribir algo más complejo, como una novela o un libro de cuentos, como en algún momento tú ya has publicado, dice, ¿qué tema cojo? O sea, ¿de qué puedo escribir? No, yo nunca he tenido ese problema. Claro, pero si alguien quisiera, digo, el que aspira a eso, tal En vez la ya cotidianidad. se hace la pregunta. En la cotidianidad, nosotros vivimos todos los días cosas dignas de ser narradas o contadas, ¿no? Vamos con la siguiente tarjeta que dice,
Esto es un tema que tú quieres tratar desde hace rato, porque Me encanta. que es la autoficción. Me encanta. Yo descubrí eso o sea, que se llamaba así. Ajá. Hace muy poco, creo que a finales del año pasado, estaba oyendo un podcast en el que Emiliana Busquets estaba hablando de su último libro. Bueno, ya no es su último libro, pero de su último libro en ese momento, que es Ensayo General. Y la tipa estaba haciendo todo un planteamiento súper interesante de cómo la autoficción está volviendo a estar de moda. En el mundo literario, la novela es como la vaina más grande, el género más importante. Si tú escribiste tu primera novela, ya tú hiciste lo que tú ibas a hacer como escritor, porque ya llegaste. Ya tú eres un escritor. Ya llegaste. Ya, sí. Y ella se burla un poco de eso en ese episodio de ese podcast y dice que la gente como que tira por el suelo la autoficción. Porque dicen, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás realmente escribiendo? ¿Tú lo que estás haciendo tu diario? Eso es así. Y de hecho, como hay tantas personas que se dan a conocer por las redes sociales y que ya tienen una audiencia cautiva, pues tienen personas que lo que quieren es leer sobre la vida de esa misma persona. Claro. Y por eso el género se ha desarrollado más. Claro. Claro, porque ya la autoficción no se trata de un texto solamente. Autoficción es cualquier cosa. Autoficción es yo agarro una cámara en TikTok y contar y que, señor, ustedes no saben lo que me pasó. La gente, porque por definición, ¿qué es lo que es la autoficción, verdad? Sí. La autoficción es cuando la gente escribe y echa mano de sus vivencias reales, personales, y, como yo digo, le pone tebi. ¿Tú sabes quién es Hernán Cassiari? Tú me hablaste de él, no sé Mira, quién es. Hernán Cassiari es argentino, tiene 52 años, me parece, y es un narrador de autoficción. Él vivió muchos años en Cataluña, en Barcelona, y está de regreso en Buenos Aires desde hace unos años también, luego de que le diera un infarto. Ay, padre. Y se divorció, le dio un infarto, una maravilla, él lo cuenta todo. Él trata, su literatura es básicamente de autoficción. Okay. Tú no sabes en qué momento te estaba diciendo la verdad de algo que le pasó y en qué momento está narrándote una cosa completamente ficcionada, ¿no? Tiene un libro maravilloso que fue el primero que yo leí, que era El pibe que arruinaba las fotos, narrando cómo él, cada vez que le iban a tirar una foto, el cuerpo hacía como una mueca Hay gente sin así. que él quisiera y Claro. se metía en problemas con la mamá. Ajá. Pero todos son pequeños cuentos que él juntó y armó una novela, o arma novelas así. Lo maravilloso de él es que él, en Telefe me parece, él tiene siempre, o tenía, no sé si lo tiene todavía, lo tenía creo, un espacio en la noche para él contar 5 minutos un cuento. Entonces él escribe que jode, porque todos los días tenía que tener un cuento, ¿no? Claro. Y narrado por él, por su voz de mercedino argentino, ¿no? Con su acento mercedino. Se hizo muy famoso en una época un texto de él, narrado por él, que se llamó Messi es un perro. Okay. Donde comparaba a Lionel Messi y su obsesión con la pelota. Por suerte los perros no escuchan la radio, no leen los diarios deportivos, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o si es la final de la Copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro, bate récords de otras épocas, porque solamente hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después la FIFA nos invitó a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo, un rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir 2 frases seguidas, visiblemente antisocial, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Con Totín, su perro, y su obsesión con una media sucia o algo así, no sé. Okay. Con una esponja. Decía que Messi no es un ser humano, es un que finge que le pegaron para buscar una falta. No, él está obsesionado con la pelota como Totín con la esponja. Y habla de esa maravilla de que el fútbol debería ser más como los hombres perros, como Messi, ¿no? Cabrón. Pero un texto muy lindo.
Y Sobre todo para los amantes del fútbol. sí, y para los no amantes del fútbol, la literatura de Hernán Casiari está llena de insights y de ficción que también parece realidad. Yo se los recomiendo a todo el mundo. Tú sabes que el tema de la autoficción, yo no sabía, te digo que me enteré que eso tenía un nombre, pero yo no sabía que a mí me gustaba ese tipo de textos. Yo siempre decía, es que hay un estilo como que a mí me gusta, que es como entre periodismo, a veces prosa, a veces tú no sabes si es como un texto de opinión. Sí. Y ese estilo a mí me gusta muchísimo y nadie me sabía decir que la vaina se llamaba así. Bueno, fuiste tú que me dijiste que se llamaba autoficción. Claro, ¿no? cuando la tipa lo dijo en ese podcast, yo dije, ¿de qué? Gloria a Dios, esto es una cosa que Gloria tiene a Dios. nombre. Gloria a Dios, Vaya. esto tiene un Vaya. nombre. Y a mí me parece, ahora que te decía bueno, y me pasó, yo estaba leyendo Yoga de Manuel Carrer, que es una locura leer ese tipo. Y luego me puse a leer también a Jesús Terres, que yo te he hablado que me gusta mucho también. Y digo, este es el tipo de texto que a mí como que como con el que más conecto. Yo diría que porque, claro, tú sientes que hay una persona ahí atrás. Sí, tú sientes que te estás metiendo en la vida de En esa la vida persona, de esa inmiscuyéndote, y brechando. tú como eres una chismosa, Soy te una encanta Eso meterte en la es. vida de la gente. Señores, Es si eso. ustedes son fan del chisme, su género literario es la autoficción. Que también, con lo que yo te decía de que la autoficción es echar mano de elementos de la realidad y ponerle Tevin, Sí. yo te diría que el dominicano El rey de la tiene que autoficción. ser el rey de la autoficción, ¿sí o no? Sí, sí, sí. O sea- tengo amigos que Casiari les queda chico, ¿no? Ya saben. Sí. Señores, ya saben. Mira, y esta tarjeta dice, ¿cuál es el truco de contar historias que conecten? Para ti, ¿cuál es el truco? Para mí, indiscutiblemente, Ajá. el truco para que una historia o un cuento, lo que sea, un tito, conecte, es que tú sientas que el lector dijo, oh, ¿y a ti también te pasa eso? Ujú. Oh, ¿y tú también? ¿Y cómo se consigue eso? Yo creo que haciendo que sea real. O sea, tú sabes que la gente cuando escribe y no sabe, quiere hacer como vainas que no están ahí, que no se quiere como darle mucha vuelta a la vaina. Quiere, no, porque quiero contarlo así y usar palabras grandes y poner cosas como... la Y yo dije, forma, la loco, lo forma. más importante es que sea real, que se sienta real, que tenga un insight, que tú puedas decir, sí, claro, eso me pasó ayer. Sí, a mí me enseñó, yo lo dije en otro momento, me enseñó Max Powell, cineasta dominicano, amigo de nosotros de hace muchos años. Me enseñó que lo más importante en una historia es que la historia sea humana. Si la historia es humana, va a conectar con otros humanos. Por eso, incluso historias como Wall-E, en su momento, ¿no? Que trataba del amor y la reflexión ante la soledad de un robot y el amor que siente por otro robot completamente apático a él y la obsesión que siente, conectó con todo el mundo en una película que ni siquiera tenía dos líneas de diálogo entre ellos. Yo ¿no? lo he dicho, yo di grito con esa película infinito. ¿Pero por qué? Porque uno se siente identificado con ese robot, Claro. ¿no? Con esa soledad, con ese amor, con esa esperanza, con esa solidaridad. Entonces, los valores humanos son lo que conectan con otros seres humanos. Tú puedes conferirle valores humanos a objetos, como hace Pixar con todas sus películas de Toy Story, ¿no? Tú sientes afinidad con ellos porque tú estás viendo seres humanos por sus valores. Entonces, esa es para mí la clave, la humanidad. Sí, tú sabes que yo la voy a poner aquí, no la recuerdo completa. Hay una estadística que habla de, bueno, y ahora que está de moda haber visto Adolescents, hay una estadística que anda rodando por ahí que habla de cómo cada vez la gente se siente más sola en el mundo en general. O sea, la gente está cada vez haciendo, era tú que decías el otro día, que haciendo vida hacia adentro, vida hacia la casa, Sí. vida, y vida hacia la casa significa vida hacia el celular. Sí. O sea, ya la gente no comparte, no acompaña. Entonces, eso, sin dudas, hace que la gente cada vez tenga menos referencia de que lo que te pasa le pasa a más gente. más gente, sí. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que las historias son importantes por eso. O sea, Sí. para combatir esa soledad
tú tienes que poder ver algo, consumir algo, leer algo que te diga, mierda, a más gente le está pasando esto que me está pasando a mí. Y esa soledad es la fuente para una posible gran historia. Entonces, precisamente por eso, nosotros, y para alimentar a nuestro flujo de gente para Patreon, le vamos a contar brevemente, como en 10, 12 minutos, un ejercicio de cómo se puede estructurar una historia. Para que ustedes tengan herramientas de tomar lo que le pasa a ustedes. Te dice, no, pero que yo no soy escritor y me gusta escribir. No, que yo no tengo este talento, pero yo no sé cómo se hace, pero No sé tengo cómo ganas, empezar. no sé cómo empezar. Nosotros le vivimos diciendo, hagan la vaina. Bueno, pues ahora le vamos a contar cómo armar una pequeña historia en 3 actos. ¿Ey? ¿Se lo dije o no se lo dije? Suscríbanse en el Patreon temprano. Ahora tienen que ir huyendo. ¡Ay! ¿Cómo era la cosa? Para poder ver la vaina. Por eso que le pasan las cosas, por no llevarse de mí. No, nos fuimos para Patreon. Adiós. Recuerda, no hay nada más triste que el talento desperdiciado. No pierdas tiempo. Crea.